Buen día, estimados suscriptores y seguidores de su canal de Netanilo. El día de hoy vamos a tocar el tema de el sistema de la refrigeradora no frost, es decir, refrigeradora que no escarcha o no genera hielo. Para explicar este tema vamos a basarnos en nuestro curso de refrigeración doméstica y vamos a hablar largo y tendido sobre este tema de refrigerador no frost. Primero tenemos un gráfico aquí y vamos a mencionarlos cada uno de ellos y cómo funciona y qué hace exactamente. Acá tenemos la gráfica y acá tenemos descrito a manuscrito las partes. Primer punto o primera parte o el parte más principal de todo refrigerador es el motor compresor. Y ya se sabe que todo este sistema es hermético. Entonces, motocompresor. Si no tuviera motocompresor, nadie podía generar la presión. No hay quien genere la diferencia de presión. Seguidamente nos vamos en esta línea y vamos al condensador. Este condensador también hay de dos tipos en la actualidad: los de medio ambiente y los de tiro forzado. Los de medio ambiente no tienen nada, simplemente van en la parte trasera del refrigerador, y los de tiro forzado hoy en día están mayormente reducidos en su tamaño y instalados casi debajo del refrigerador, en la parte trasera obviamente también. Luego nos vamos al tubo capilar. El tubo capilar es la que genera la diferencia de presión. Esto es lo que va a reducir la presión para que el siguiente agente genere la evaporación. Luego nos vamos al serpentín de enfriamiento o evaporador. Dijimos que estábamos generando diferencia de potencial o de presión. Hemos generado diferencia de presión y ahora llegamos al tubo serpentín, que es el evaporador. Es donde se va a evaporar. Este es el serpentín donde el líquido refrigerante se va a evaporar, es decir, se va a convertir en gas y va a absorber todo el calor del medio ambiente. Luego tenemos el filtro secador. Regresamos desde el cuarto y tenemos un filtro secador. Este filtro secador lo que va a hacer es obstruir el paso de el agua, es decir, va a capturar todo el líquido que pueda haber en el sistema de refrigeración. Luego pasamos al punto 6, tubo expansor. Luego de que se haya evaporado, regresa y hay un tubo expansor para que este, si no se ha evaporado por completo, termine de evaporarse. Luego tenemos como 7 resistencia de deshielo. Esta resistencia es una resistencia eléctrica de potencia y es el encargado de deshielar toda la escarcha del condensador. Este, además, en el siguiente punto está controlado por un bimetal.
o termostato de deshielo. Si bien es cierto, cuando conectamos el timer o el temporizador en la línea del tiempo, se dice que el congelamiento debe durar un tiempo de 6, 8 hasta 10 horas y la prácticamente el siguiente punto, que es el deshielo, puede durar 20, 30 o hasta 40 minutos en el timer. Y este componente, que es el 8 bimetal, lo que hace es que cierra circuito cuando se ha generado el frío por debajo de 5 grados y se va a abrir cuando se calienta y la temperatura haya llegado hasta más 10 grados centígrados. En conclusión, este componente normalmente cierra circuito menos 5 grados, abre circuito más 10 grados. Ese es su trabajo. Pasamos al 9. Motoventilador del evaporador. Es decir, fuerza el movimiento del aire para que el sistema genere frío en la etapa de conservación como en la etapa de congelamiento. Es decir, hace mover más aire de lo debido para que la calor sea absorbido desde la etapa de conservación. Pasamos al 10 y tenemos el damper, con puerta que comunica el congelador y con el conservador. En muchos refrigeradores modernos estos ya vienen controlados por un motor y estos dampers se obstruyen por la presencia del hielo. Cuando se obstruye esto, lo que normalmente se aprecia es que no hay frío en la etapa de conservación, pero sí genera escarcha en la etapa del enfriamiento, es decir, de la etapa de congelamiento. Pasamos al 11, rejilla de retorno. Normalmente esta rejilla de retorno es lo que por donde va a regresar el aire, llevándose la calor de conservación desde los alimentos que hayan tenido calor, y esta calor es absorbida por el aire y para que el circuito siga circulando. Seguimos, llegamos a la 12, bandeja de drenaje de agua. Actualmente los congeladores modernos tienen prácticamente un pequeño serpentín en una bandeja, ya que el compresor genera o envía gas caliente para que ayude a evaporar, y otros tienen encima del motocompresor para que este también ayude la evaporación de este líquido que ha caído desde el deshielo del congelador, es decir, desde el evaporador. Y por último tenemos el 13, la manguera de drenaje, es decir, la manguera que ha traído el agua para que esto se evapore desde la bandeja de drenaje. Muchas de las veces también se obstruye y no baja el agua, por ende termina de congelarse en el sistema o por donde se haya posado por las áreas del evaporador o del congelador. Recapitulando, para nosotros determinar cuál es el error o el problema, tenemos que descubrir cuál es la causa. No es que muchas de las veces no deshiela, hay que cambiar la resistencia más el bimetal, como muchos lo dicen. No, señor. Tenemos que encontrar, es decir, un técnico debe hacer un análisis y encontrar cuál es el causante o cuál es el que está mal. Es como si yo dijera, me duele un dedo, no va a venir un médico, me va a decir, ¿sabe qué, señor? Cambie su dedo
toda la mano, mejor para que se asegure que esté bien, cambie su brazo. Eso es lo que hace un personal no calificado, es decir, que no tiene los conocimientos. Entonces, para asegurarse un mal, cambia todo, y no debe ser así. Bueno, si este tema le gustó, no dude en suscribirse y compartir este material. Muchas gracias por su tiempo. Permiso.